Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañan esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. En línea, a través de la predicación o a través de las redes sociales, perdón. Y juntos lo invito a que vayamos al libro de Tito una vez más. Es un gusto que nos podamos reunir para estudiar la palabra del Señor. Tito capítulo 1. Vamos a leer una vez más desde el versículo 6 hasta el versículo 8. 9, perdón. Aunque vamos a estar meditando únicamente en el versículo 7, creo yo, sí, si Dios nos lo permite. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén sujetos de disilusión, acusados, perdón, de disilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acompáñenme en oración. Señor, en esta noche, una vez más, te pedimos que inclines nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Señor, que al mirar tu palabra nos permitas ver, Señor, el mal que hay en cada uno de nosotros. Señor, permite, oh Dios, que tu palabra nos pueda confrontar y nos pueda llevar a reconocer nuestra condición. Te pedimos, Señor, no solamente en este momento, sino que cada día tú puedas abrirnos los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que tú quites quizás todo esquirla del pecado que puede impedir que nosotros veamos lo que tu palabra nos enseña. Señor, ayúdanos cada día a seguir acudiendo al único Salvador, al único dador de la vida que eres tú. Señor, te pido por mí como predicador para que me dé las palabras claras y fieles de acuerdo a tu palabra para enseñar a tu pueblo y no mis deseos. Señor, te pido por tu pueblo, para que tú le permitas a tu pueblo, Señor, recibir tu palabra, Señor, como proveniente de ti. Señor, y también oramos por aquellos que no te conocen, por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto. Señor, para que tu palabra lo pueda confrontar, pueda identificar su verdadera condición y pueda acercarse a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Si tuviéramos que hacernos una pregunta de qué trata la carta del apóstol Pablo a Tito, tendríamos que contestar que trata del Evangelio. De cómo el Evangelio puede cambiar y transformar nuestras vidas. Pablo
como hemos dicho hasta ahora, ha ordenado a Tito, como siervo fiel y valiente de Dios, para que fuera a Creta y estableciera ancianos y que estos a su vez pudieran hacer los correctivos necesarios en la iglesia local. Estos hombres que Pablo le dice a Timoteo, a Tito, perdón, que debería nombrar. En primer lugar, estudiamos que tenía que ver con su conducta moral, ¿no? Un hombre de una sola esposa, es decir, un hombre que sea fiel a la mujer que ha elegido por esposa o la mujer que lo eligió a él como esposo. En segundo lugar, estudiamos la semana pasada la conducta en su familia, ¿no? Que pueda ser ese líder primeramente espiritual en su familia. En tercer lugar, vamos a mirar algo de referencia al carácter personal del pastor, hablando de lo que no debe ser ese pastor y lo que sí debe ser ese pastor o ese hombre. Y finalmente miraremos su postura doctrinal. Tengo que reconocer que yo pensaba hablar de estos dos últimos puntos el día de hoy, pero ya me di cuenta de que no voy a poder hablar de los dos puntos el día de hoy. Hablaré de uno solo o la mitad de uno solo. Y o sea que estaremos unos cuantos miércoles más, si Dios nos lo permite, hablando de este tema. Al fin y al cabo, pues no tenemos afán. Así que lo haremos de esa manera. Entonces lo que el apóstol Pablo está queriendo decir a través de Timoteo y para nosotros el día de hoy como iglesia es que estos hombres que iban a ser elegidos para ser ancianos o obispos o pastores de la iglesia local tenían que reflejar en su vida lo que el evangelio había hecho en sus vidas. Debían ser fieles a Dios porque si ellos son fieles a Dios, pueden ser fieles en la labor que están representando. Es interesante que cuando a veces uno va a ciertos lugares para buscar un tipo de trabajo, aparte de usted llevar la hoja de vida, en algunos lugares, por lo menos aquí en mi país, lo llaman el pasado judicial. Aquí lo llaman el background, ¿no? Que le revisan a usted su historial para ver qué tipo de crímenes usted ha cometido, para ver si usted es ese tipo de persona que usted dice que es. Es más, creo que en mi país cuando alguien va a veces a salir del país, a veces también le piden a usted que vaya y haga ese pasado judicial para ver que no va a ser que usted es un criminal que está queriendo tratar de escaparse del país. Pero hay cosas que a veces en los trabajos no evalúan, ¿no? Como por ejemplo, a ellos no se preocupan por la vida familiar suya. Con tal de que usted llegue a trabajar allá y cumpla trabajo, está bien. Si usted es un mal padre, pues a nosotros nos da igual. Con tal de que sirva aquí, trabaje bien aquí, en el trabajo, ¿no? Pero en la iglesia de Cristo las cosas son diferentes. La iglesia, dice Pablo a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Y por ser la casa de Dios, no debemos amoldarnos a lo que el mundo hace. Dios ha dejado unos estándares bien establecidos para su iglesia. Y eso es lo que vemos en el versículo 7 y 8. Quiero volverlos a leer, aunque solamente, el versículo 7, donde el apóstol Pablo presenta algo más sobre la vida de este hombre. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Quizás los que han pasado más tiempo o tuvieron un pasado en las enseñanzas de Roma, de la Iglesia Católica Romana, están un poco más relacionados con el obispo. Y cuando usted escucha, bueno, obispo en la Biblia, wow, no se asuste. Porque la palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, que se traduce fácilmente como alguien que está vigilando o supervisando.
Eso es lo que significa la palabra obispo. Alguien que está vigilando o está supervisando. Así que Pablo presenta aquí bien claro que el hombre que va a dirigir la iglesia del Señor se puede identificar, o sea, aquel que va a ejercer el liderazgo espiritual dentro de la iglesia se puede identificar como anciano, como obispo o como presbiterio, ¿no? Porque también viene esa palabra de ahí, los presbiterianos pues la usan mucho, o como pastor. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 7? Bueno, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hasta ahí. Como administrador de Dios. Es decir, el líder espiritual, el pastor en esa congregación es un administrador. Y no estamos refiriéndonos específicamente a administrar las sillas, a administrar el edificio, lo cual no significa de que entonces vamos a descuidar las cosas físicas que tiene la congregación, que en cierto grado somos responsables. Pero el pastor tiene que administrar lo que Dios ha dejado delante de él, que son ¿qué? Las ovejas o la grey de Dios. Porque al final no daremos cuenta por el edificio ni por las sillas, sino que daremos cuentas ¿por qué? Por las almas, por las personas que Dios ha añadido a la iglesia local. Pero recuerde algo, al administrador no le pertenecen las cosas. ¿A quién le pertenecen las cosas? Bueno, en este caso a Dios, pero un administrador no es el dueño, el administrador simplemente es ¿quién? El que administra las cosas ¿de quién? De alguien más. Ahora, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo, no es el pastor. Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. Yo por lo menos en lo personal trato de corregir eso. Decimos, no, sí, mi iglesia. No, el lugar donde yo sirvo. O el lugar donde mi familia sirve. No, porque la iglesia técnicamente le pertenece a él. Entonces note, el administrador tiene que ser alguien confiable. Vaya por ejemplo a Mateo, capítulo 24, versículos 45 y 46. Mateo 24, 45, 46 dice, miren lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En este versículo vemos que hay un llamado de parte de Dios a un siervo que sea fiel mientras administra las cosas de Dios. Ahora, según el pasaje que acabamos de leer, ¿qué hace que este administrador sea fiel? Bueno, que les dé el alimento al tiempo y que les dé el alimento correcto. Entonces el pastor fiel debe darle a la iglesia la palabra de Dios. No debe venir a contar chistes, no debe venir a contar historias, no debe venir a entretener, no debe venir a dar charlas motivacionales.
ni darle estrategias para volverse hombre o mujer de negocios, ni mucho menos que como estrategias para mejorar su economía en el 2024. No, tiene que enseñarle la palabra de Dios, tiene que venir dentro de sus limitaciones, venir a predicar la palabra de Dios. El pastor fiel, que es administrador de Dios, debe exponer claramente al pueblo la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle nada. Y debe usarla para alimentar al pueblo. Porque un día va a dar cuentas, no va a dar cuentas por qué tan grande era la congregación. Él no va a tener que decirle, a ver, deme cuentas porque consiguió una congregación de 10,000 miembros. No, sino cómo alimentó a esos 10,000 miembros, o a esos 100 miembros, o a esos 5 miembros. Por eso es que va a dar cuenta. ¿Sabe una cosa? Hay cosas en la palabra de Dios que por mucho que uno trate de acomodarlas, suenan duras. Son duras de escuchar. Y muchas veces son duras de aceptar. No importa por dónde uno trate de acomodarla lo mejor posible, son duras. Usted recuerda el capítulo 6 de Juan. Si quiere usted lo puede leer en su casa, o si alguien está leyendo el plan de lectura, por lo menos el plan de lectura que tengo yo, hoy tocó ese pasaje, por providencia divina. Pero si usted lee el capítulo 6, luego de que la gente escucha un sermón duro de Jesús, es que era duro, donde él está hablando de que él es el pan de vida, donde le decía que ellos tenían que comer su cuerpo, es decir, ese comer era no que fueran, ¿cómo llaman esos que comen gente? Carnívoros, sino que comen humanos, perdón, carnívoros, caníbales, eso, caníbales, perdón, si los que comen carne son carnívoros, sí. Caníbales, no es que sean caníbales, sino que ese comer, perdón, su cuerpo es creer en él. Luego de decirles que nadie viene a él si el Padre no lo trae, era un tremendo sermón, usted lo puede leer, duro para ellos, tan duro que la gente al final del sermón, a la conclusión humanista que llegó, ¿sabe cuál fue? Versículo 60 del capítulo 6. Dice que al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y le estaba diciendo el hombre que no peca cuando predica. Porque si la digo yo, pues sí, bueno, se emocionó y salió su engañoso corazón a hablar. La habló Jesucristo, el hombre que nunca pecó. Y la conclusión de la gente fue: qué dura palabra. El mejor expositor de la palabra, mejor que los grandes predicadores de los tiempos pasados o de nuestros tiempos presentes. Hermano, el pastor fiel a Dios, o toda persona que tiene la oportunidad de enseñar la palabra, ya sea a los niños, a los jóvenes y a los adultos, ya sean damas o caballeros, debe usarla para alimentar al pueblo de Dios, y debe hacerlo sin quitarle y sin añadirle, así suene dura. Porque en algunos momentos, cuando nuestra carne es confrontada, hermano, va a ser duro. Entonces, por lo tanto, dice aquí, tiene que ser un buen administrador. El hombre de Dios, el líder, tiene que ser alguien que cuida de la doctrina que se predica en la iglesia a nivel general o en los grupos pequeños de la congregación. Tiene que tener cuidado de cómo se ejecutan las ordenanzas en la iglesia. Dos de las grandes ordenanzas en la iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Tiene que preocuparse por si las personas que asisten a la iglesia realmente son miembros de la iglesia. Los que asisten a la iglesia son ovejas o son ¿qué? Cabras.
Ese hombre tiene que aplicar la disciplina eclesiástica de acuerdo como el Señor enseña en Mateo 18 cuando alguien peca. Sin importar quién sea, tiene que aplicarlo. Este hombre tiene que tener cuidado de que el culto, las reuniones en la congregación reflejen al Dios que adoramos. Todo eso va incluido aquí cuando dice buen administrador de Dios. Como administrador de Dios. Tiene que estar al tanto de las actividades de los niños. Pero ¿por qué tenemos que decirle al pastor lo que vamos a hacer? Muy simple, porque es el pastor, amigo. ¿Necesita otra explicación? Los jóvenes van a hacer algo, el pastor tiene que estar al tanto. Las damas, los caballeros, tienen que estar al tanto. Porque lo que ellos hagan tiene que realmente reflejar al Dios que adoramos. Porque un día va a dar cuenta. Y cuando la gente empieza a decir, mire, y no le digamos al pastor, eso es un bombillo rojo y peligroso. Ahí está el diablo. Ese cuento, y usted no le diga, no, aquí no pasa gracias a Dios, pero solamente lo estoy enseñando, que yo sepa. Pero ese cuento de, y no le diga nada al pastor, eso usted debe prenderle un bombillo rojo grande y con mayores veras tiene que decir, yo voy a ir a decir. Porque hay algo sospechoso. ¿Por qué no quieren? A no ser que sea una sorpresa para el pastor, ya es otra historia. Pero muchas veces no tiene que ver con sorpresa. Son cosas. Entonces, ¿por qué tiene que enterar? Bueno, porque es el administrador que Dios ha puesto y él tiene que dar cuentas. Hermano, cada actividad que hacemos debe reflejar la gloria del Dios que adoramos. Y sabe, posiblemente usted no lo entienda en este momento, porque honestamente yo estuve ahí donde usted está sentado en algún momento, cuando era joven y cuando estaba allá en la congregación. Y a veces decía yo, pero ¿por qué hay que decirle? Decía yo. Porque es el pastor. Así es simple, de la congregación. Entonces el hombre mayordomo debe ser fiel a Dios, debe ser temeroso a Dios. Porque al final recibirá su recompensa. Mateo 25, 23, usted lo encuentra allí. Ese mayordomo va a recibir estas palabras del Señor. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero los que son administradores infieles a Dios escucharán otra cosa. Mateo 24, versículo 48 en adelante. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Duras palabras o no? Por eso Hebreos dice, ore por su pastor, porque velan por sus almas y porque darán cuentas. Entonces, bíblicamente se requiere que ese administrador sea hallado fiel. Ahora, si nosotros tratamos de hacer una aplicación alineada al texto, creo que esto no es únicamente para el pastor, sino para todos los creyentes. Usted tiene que ser buen administrador en su hogar. En el estudio, aquellos que están estudiando, los jóvenes, tienen que ser buenos administradores en su estudio. Con el dinero que usted venga o que gana de su arduo trabajo, usted tiene que ser un buen administrador de Dios con ese dinero. Si usted gana $100 y se gasta 110, pues obvio va a estar en duda siempre, porque siempre va a estar en deuda, siempre está gastando 10 de más, no está administrando bien lo que Dios le ha dado. De cómo cuidamos o nos dirigimos a otros, tenemos que ser buenos administradores, y también tenemos que ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia de Jesucristo.
Ahora, Pablo, luego después de hablar, para avanzar un poco, luego de hablar del hombre como administrador, nos encontramos con el versículo 7 y 8, o la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8, donde el versículo 7 nos habla de lo que no debe ser ese pastor, lo que el pastor no debe ser, y el versículo 8 nos habla de lo que un pastor debe ser. Así que hoy, por cuestiones de tiempo, solo hablaremos de la primera parte, lo que el pastor no debe ser. La próxima semana hablaremos de lo que un pastor debe ser, y en 15 días, si Dios nos da vida, pues hablaremos de la última parte, que es en cuanto a la doctrina que maneja. En el versículo 7 encontramos una serie de no. Aquí le voy a poner una imagen para que usted pueda mirar en ese versículo, tratando de ponerle una forma como quizás me enseñó un maestro para a veces dividir o estudiar el pasaje. Una serie de no de lo que un pastor no debe ser. Y debe ser, ¿dónde está mi imagen? Ahí está. Un pastor no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Pregunto yo, ¿en cuántas veces aparece no? 5 veces. 5 no. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no cuidadoso de ganancias deshonestas. 5 veces. Y recordemos, cuando la Biblia nos dice algo que no lo debemos hacer, por el otro lado significa que hay algo que sí debemos hacer. Miremos el primero. El primero que Pablo nos dice es que el hombre de Dios no debe ser soberbio. El versículo 7 dice, no soberbio. Cuando uno ve, vamos a ver la vida de estos hombres, cuando la iglesia está tratando de buscar un nuevo pastor, tiene que ver estas características, no cuando ya es el pastor, sino cuando antes. O sea, tristemente, en algunos lugares, voy a decir en algunos lugares, lo que interesa es, invítalo a predicar y si predica bonito nos quedamos con él. Y bueno, hay que mirar cómo predica, cómo enseña, sí, pero note que en la lista que presenta Tito aquí, ¿en qué parte aparece esa? ¿Ah? Es casi en lo último. Casi en lo último. Primero habla de que sea irreprensible, que sea buen administrador, le presenta todas esas características que va a hablar aquí. Y al final, versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Que tenga buena doctrina. Honestamente, cada congregación que está buscando un pastor debería estudiar Tito y Timoteo, estas listas, y ponerse en línea en ellas. Entrevistar, no sé, ir a los lugares donde antes estuvo de pastor y mirar, conocer un poco. Alguien podrá decir, pero qué pereza ser bueno. Por eso nos pasa lo que nos pasa muchas veces. Yo un día, hace unos meses, hablaba con alguien y le pregunté, estábamos buscando al pastor, y yo le hice una pregunta sobre el pastor y me dice, yo no sé. Y yo, ¿cómo que no sabe? O sea, ya va a llegar el pastor y usted no sabe eso. Le dije, no, pues yo no sé porque los de la comisión, yo le dije, no, le dije, luego les pasa lo que les pasa. No sabe. Es más, para no ir tan lejos, cuando yo vine aquí a la congregación, prediqué una vez. Solo tuve la oportunidad de reunirme con el hermano Nelson, la hermana Ofelia, la familia Alcántara, ¿quién era el hermano José? El hermano Luis y su esposa. Solo con ellos. Tuvimos, ¿cuántos? Como unas 2, 3 horitas nomás. ¿Usted cree que en 2 o 3 horas usted va a saber si un hombre es soberbio o no? Iracundo y todas esas cosas, ¿no? Porque ahí en 3 horitas uno pone una sonrisa de oreja a oreja y el más bonito, el más hermoso.
Y luego prediqué el domingo y eran poquitos, salimos por otro y vámonos y nos vemos hasta ver cuándo me vuelven a llamar. Entonces hay que hacer lo posible por conocer un poco más la vida personal. Entonces, hombre, el día que yo me vaya de aquí y van a buscar otro, y los que estén aquí, que todavía están escuchando, acuérdense de esto. O si usted algún día va a otra congregación y empieza el proceso, dígale, un momento, pueblo, ¿por qué no vamos a estudiar Timoteo y miramos a ver, miramos a ese hombre en base a eso? Ahora, ¿qué es una persona soberbia? La soberbia es lo opuesto a la humildad. Es una persona arrogante, altiva, una persona orgullosa. Es desconsiderado con las opiniones o los sentimientos de los demás. Es alguien que no puede trabajar en equipo junto a otros. Es alguien que trata de imponer su voluntad y cuando las cosas no se hacen como yo quiero, entonces no participo, no hago nada. Hermano, ¿usted cree que es que ni el mundo se siente cómodo con una persona así? ¿Cómo en la iglesia del Señor vamos a poner a alguien con ese tipo de comportamiento que sea el que dirija la iglesia? La iglesia del Señor requiere a alguien que sea humilde como hijo de Dios. Creo que el pasaje más diáfano para explicar esto está en Filipenses capítulo 2. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses, 2, 3 al 5. Mira lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, ¿no? O por, ¿cómo se llama la palabra? Por show up, ¿cómo se dice esa cosa? A mostrarse. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Mira lo que dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Mira, este no es un buen consejo para la psicología moderna. Porque la psicología moderna te dice, no, créete bien. Aquí dice que considera a los demás como mejores que yo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y usted conoce lo que sigue diciendo. Cuando miramos, por ejemplo, a Nehemías confesando los pecados del pueblo de Israel, capítulo 9, versículo 16, nos dice algo interesante. Miren lo que dice, leo para ustedes. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Nehemías 9, 16. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Sabe usted lo que es endurecer la cerviz? Nosotros tenemos una parte aquí atrás del cuello, tenemos unos huesitos, ¿no? Los llaman los cervicales. Bueno, esa es la parte aquí de la cerviz. Entonces, cuando una persona endurece su cerviz, lo que hace es esto. Así, se queda así, rígido. La Biblia dice, eso es una persona altiva. En contraste, el humilde lo que hace es que, ¿qué? Inclina su cabeza, ¿no? Como poniendo un acto de ¿qué? De sometimiento, de humildad. Una persona que ha sido cambiada por el Señor no puede ser orgullosa ni soberbia, tiene que ser alguien humilde. Y yo sé que todos aquí batallamos con la situación porque de una u otra manera a veces el orgullo se nos quiere levantar. Entonces el pasaje de Nehemías dice, no confesaron sus pecados y no escucharon sus testimonios. Una persona soberbia no escucha la palabra de Dios, sino que dice, yo quiero vivir como a mí se me da la soberana voluntad. Eso es soberbia. No inclina su corazón a los mandamientos de Dios, porque esa persona tiene sus propios mandamientos, y una persona orgullosa tampoco se somete al liderazgo delegado sobre él. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones.
Cuando el hijo no se somete al papá, eso es soberbia, o a la mamá, eso es soberbia. Cuando el muchachito no se somete a los maestros en la escuela, eso es soberbia, eso es orgullo. Cuando el empleado no se somete al jefe en el trabajo, eso es orgullo, es soberbia. Es una autoridad delegada, le guste o no le guste. Hágalo bien o hágalo mal. Usted puede tener mejores cualidades, pues lo siento, esa persona es su líder o su supervisor y usted debe sometimiento y tiene que hacerlo con humildad. Por eso parte de nuestras oraciones constantemente como iglesia, como persona, debe decir al Señor, inclina cada día mi corazón a tus mandamientos. Hazme humilde al escuchar tu palabra. Porque es que no es necesario de que la gente ande, no, yo hago lo que quiero con mi vida. No, simplemente con el hecho de usted no querer inclinar su corazón a los mandamientos de Dios, usted ya está demostrando orgullo. Soberbia. ¿Qué dice el Salmo 14, versículo 1 al 3? Solamente vamos a leer una parte para los que están anotando. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón. Pero lo que hay en el corazón lo va a ¿qué? Lo va a actuar. Entonces, si él cree en su corazón que no hay Dios, entonces por eso vive su vida sin Dios y sin ley. Miren lo que dice Proverbios. El Salmo 119, versículo 21. Ese sí, búsquelo. ¿Lo tiene? Salmo 119, versículo 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Dice ahí, los reprendiste. Y Santiago capítulo 4 versículo 6, que quizás más adelante estudiaremos en los domingos que estamos estudiando esto, el libro de la epístola a Santiago, nos dice, pero Dios da gracia, da mayor gracia a los humildes, pero dice esto, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos, a los humildes los mira ¿qué? Con gracia. ¿Recuerda usted la oración del publicano y la oración del fariseo? Ahí está el ejemplo de Dios dando la gracia al humilde y Dios rechazando o reprobando ¿a quién? Al orgulloso. Dios destruirá la altivez. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que entender que la soberbia, mis hermanos, no es un problema. La soberbia es pecado. No es un problema. La soberbia es pecado. Por lo tanto, constantemente el creyente tiene que pedirle al Señor, Señor, líbrame de entrar en el pecado de la soberbia, de creerme más que los demás. Orar para que nuestra vida no sea dirigida por la soberbia, porque solamente Dios puede convertir soberbios en humildes, en humildes. Segundo, no. ¿Cuál es el segundo? No iracundo. Es decir, no puede ser un hombre que sea controlado por la ira. Porque una persona controlada por la ira es peligroso y es imposible vivir con esa persona en paz. Es peligroso. Y Dios le dice a Tito, a través del apóstol Pablo, Tito, mira, el hombre que vas a buscar no solamente tiene que ser buen administrador, no solamente tiene que ser un hombre humilde, cerciórate de que ese hombre no es un hombre iracundo, es decir, no es un hombre que es controlado ¿por qué? Por la ira. Mira lo que dice Proverbio 15, versículo 18, y luego vamos a mirar Proverbio 29, versículo 22. Proverbios 15, 18. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. El hombre iracundo
promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la ira. El mismo versículo 1, creo, de este pasaje dice: la blanda respuesta apacigua la ira. Capítulo 29, versículo 28 dice: el hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Son palabras fuertes. Aquí podemos hacer una aplicación, ¿no?, de lo que hemos estudiado en Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, que debemos ser tardos, ¿para qué? Para irarnos. Podemos hacer esta aplicación aquí, aunque sabemos por el contexto estaba específicamente hablando a lo que enseña la palabra, pero lo podemos usar aquí. ¿Por qué cree que se le pide a que sea un hombre que no sea controlado por la ira? Porque va a tener que lidiar ¿con quién? Con personas. Con todo tipo de personas. Con todos los tipos de temperamento, de accionar, de personalidades. Personas que en ocasiones estarán equivocadas con razón o sin razón, y tiene que ser un hombre que tenga la capacidad de controlar su ira. Porque eso hace mucho daño. ¿Sabes que nuestra sociedad se ha inventado algo que quizás a lo que yo lo menciono usted se va a reír? Porque algunos lo hemos dicho, pero con honestidad es peligroso. El mundo te dice: mira la foto de la persona con quien estás enojado y dile todo lo que le quieras decir. O haz de cuenta que yo soy esa persona que te hirió. ¿Qué le querías decir a esa persona? Dímelo todo a mí, desahoga lo que hay en tu corazón. O cuando alguien está dándole la piñata, no pierdas el tiro, lo que dicen: péguele como si fuera tal persona. Desahógese ahí. Saca tu ira. Bueno, esas terapias para que usted libere la ira no ayudan mucho. Suena muy folclórico, pero no ayuda mucho. Solamente hay alguien que puede tratar con la ira de la forma correcta, y es el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Solo Él te puede ayudar a perdonar, solo Él te puede ayudar a cambiar y liberarte de todo ese malestar que te hicieron, solo Él. Añado algo más. Solo un corazón transformado por Dios puede comprender la maldad del pecado de la ira y hallar descanso únicamente en Jesucristo. Entonces, por eso los creyentes tenemos que tener mucho cuidado en algún momento cuando nos enojemos, porque nos vamos a enojar. Pero que no permitamos que ese enojo controle nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Porque ahí es donde empieza el problema. Porque de que nos vamos a enojar, nos vamos a enojar. Claro que sí. El que diga lo contrario, pues entonces, no sé, ya es de palo, diría yo. A veces también hay un enojo que lo podemos llamar, ¿no?, un enojo santo, por ejemplo, cuando la palabra de Dios está siendo mancillada. Hombre, hay una inconformidad en nosotros sin caer en pecado, pero no hay una conformidad. No lo celebramos. Cuando alguien está orando y el niño, por ejemplo, empieza a hacer un desorden ahí en medio de la oración, pues hombre, ese desorden, hay un enojo y llamamos la atención con firmeza a esa persona o a ese niño. Ole, compóngase. Sin ir a entrar, ¿no?, en ir a decirle cosas que no se tienen que decir, porque entonces ya entramos en pecado. ¿Qué dice el salmista? Por ejemplo, en el Salmo 37, versículo 8, vaya rápidamente allí. Salmo 37, versículo 8 y 9, dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna
a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Deja la ira, deja el enojo. Entonces, es más, la Escritura nos llama que en lugar de ser hombres iracundos, debemos ser pacificadores. Entonces aquí hay dos elementos que vuelvo y digo, para poder identificarlos, debemos invertir un poco más de tiempo con esa persona. ¿Se acuerdan cuando yo le dije hace unos días que cuando alguien puede decir, tiene el llamado pastoral, muy bien, la iglesia dice, amén, gloria a Dios, vamos a orar por él y vamos a empezar aquí a observarlo, para ver las características. No, ese cuento es de que yo tengo el llamado al pastor y entonces ahorita me voy para el barrio o para la otra parte sur del pueblo y armo mi changarro y armo mi iglesia. Eso tiene todo lo que quiera menos bíblico. Porque la gran mayoría de las veces son personas que salen molestas porque las cosas no se hacen como él quiere o quieren armar su propio changarro. La mayoría, usted pregunte, la mayoría son producto de eso. No es de que, uy, el pueblo creció, la comunidad hispana es demasiado grande, necesitamos más congregaciones, haré más congregaciones. Simplemente a mí no me gustan las cosas como las hace ese señor, yo voy a hacer las mías a mi manera. Me voy a la esquina, rento un pueblito acá así, le pongo iglesia, no sé, el arca de Noé y todos caben, tú también. Venga. No, yo tengo el llamado y para aquí, para allá. Pero entonces, ¿cuándo es que examinó todo esto? Tercero, para que no rinda el tiempo. El hombre de Dios, ¿no qué? No dado al vino. Los cretenses, por lo que miramos al principio, tenían una fama de glotones, y esto incluía pues las bebidas alcohólicas. Ellas eran controladas por todo tipo de eran controlados por todo tipo de exceso. Pero el pasaje dice, no dado al vino. Paraínos, dado al vino, esa es la palabra, paraínos. Esa palabra es compuesta, la primera parte para es al y oínos, vino. Y lo que significa literalmente esa palabra, al lado del vino o en la presencia continua del vino. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Que no sea un hombre que vive constantemente tomando vino. El vino no debe ser, o el alcohol no debe ser compañía del siervo de Dios. Y eso es lo que Pablo también enseña en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, versículo 8, y ahorita aquí en Tito 2, 3. En Tito 2, 3 también lo menciona. Sí, en referencia a las ancianas, no dadas al vino. Hermanos, un hombre controlado por el vino o cualquier otro vicio pronto destruirá el rebaño de Dios, porque pronto perderá su juicio, perderá el buen sentido y no podrá ejercer su labor como buen administrador. Hay cierto porcentaje que cuando el alcohol empieza a entrar en el cuerpo, está comprobado científicamente, la gente empieza a perder sus facultades cognitivas. Su capacidad de reacción empieza a ¿qué? A disminuir. Y todos los, esa palabra, ¿cómo es que se dice? Las inhibiciones salen a la luz. Por eso dicen que los borrachos nunca dicen mentiras, porque simplemente todas sus inhibiciones se descontrolan totalmente. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, normalmente el vino que se bebía, porque a veces la gente toma estos pasajes y dice, ahí está, pastor, mire, voy a contarle que yo no me emborrache, todo está bien. Pero dejemos, digamos, algunas cosas según lo que dicen los historiadores sobre esto. En el tiempo del apóstol Pablo, al igual que en el Antiguo Testamento, no era un vino alcohólico o no fermentado, llamémoslo así. Era una mezcla o una mezcla de jugo fermentado con agua. Dicen algunos de ellos que, por ejemplo, a veces ponían, eran 10 partes de agua por una parte de vino.
para disminuir el poder de intoxicación. Porque el agua en ese tiempo pues no tenía las bendición que yo tenemos hoy de poder purificarla un tanto. Entonces dicen que algunas veces esa gotica de ese fermentado ayudaban a limpiar un poco esa agua para que quedara pura. Por ejemplo, más adelante Pablo le dice a Timoteo, yo creo que usted recordará en Timoteo 5:23, le dice lo siguiente, le da este consejo, le dice, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces es obvio que en este pasaje, cuando usted lo mira, Pablo está hablando de la adicción al vino. O sea, busca a alguien que no sea adicto al vino. Porque al estar emborrachado, sus facultades, sus sentidos van a ser ¿qué? Desinhibidos. Es por eso que en el versículo 9 más adelante dice, sea ¿qué? Sobrio, es decir, alguien que está en pleno uso de sus facultades. Porque el uso excesivo conduce a ¿qué? A la borrachera. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje es que una persona que ejerce el liderazgo espiritual debe tener la mente clara todo el tiempo y controlado sus sentidos y su buen juicio. Y creo que involucra para todo aquel que es cristiano. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, el vino o el alcohol, o el vino no alcoholizado en la actualidad es casi desconocido, porque hoy tenemos agua frescas o agua pura, jugos, otras bebidas inofensivas que podemos utilizar. Entonces el creyente debe usar eso en lugar de estar usando el vino y no usar esto como un pretexto para empezar ahí a echarse sus copitas, ¿no? Porque mucha gente usa esto para decir, no es que el problema, pastor, es que mientras yo me emborrache, todo borracho empezó en una. Además, otra cosa que podemos decir es que nos podemos convertir en tropiezo para los débiles. Miren lo que dice Pablo, por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 8, versículo 9, versículo 11, voy a leer más una parte, dice, hacer tropezadero para los débiles y ser la causa de que un hermano en la fe, porque en Cristo murió, se pierda. Entonces, hermano, tenemos que ser, perdón que yo estoy leyendo otra cosa, déjeme leerle mejor el pasaje. Yo dije que era 1 Corintios 8. Versículo, ¿qué dije? 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Es decir, que tenemos que tener cuidado que de pronto algunas situaciones vayan a ser tropiezo para aquellos hermanos más nuevos o débiles en la fe. ¿Qué dice Pablo en Romanos 14, versículo 21? Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hermanos, Dios siempre a lo largo de la historia a los líderes de su pueblo los ha llamado a conducirse por estándares altos. Por ejemplo, cuando Dios dio instrucciones a Aarón y a los sacerdotes, mire lo que le dijo en Levíticos capítulo 10, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestra generación. También los estándares eran similares para los líderes políticos del pueblo de Dios. Miren lo que dice Proverbios 31, versículos 4 y 5. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los principales la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y para aquellos que les gusta usar mucho a Timoteo, o este pasaje donde Pablo le dice a Timoteo que beba un poco de vino por causa de tu estómago y sus frecuentes enfermedades, creo que esta misma declaración es una indicación de que este joven anciano, pastor, líder de esta congregación, no acostumbraba a tomar este tipo de bebidas. Él no estaba acostumbrado, aunque el agua no era purificada en ese entonces, y el tomarla conllevaba algún riesgo de enfermedad. Timoteo vacilaba o tenía temor en romper eso aún por causa de su salud. Fue Pablo el que le recomendó, mira, tómate un poco de eso porque pues va a estar un poco más limpio y no es agua molesta, dañina, que puede causar problemas. Entonces el apóstol le dice a Tito, busca un hombre que no sea controlado o esclavo por el vino, y podríamos añadir por algún otro vicio. En cuarto lugar, no pendenciero. Es decir, que no sea un peleador violento. ¿Por qué? Porque esas cosas no tienen cabida en la iglesia de Dios. Por innecesaria que parezca esta prohibición, alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que tenga que decir ahí que no sea pendenciero, o sea, que no sea peleón? Usted se puede sorprender la cantidad de veces de personas que pueden querer arreglar los problemas, dicen que son cristianos, a golpes. Porque ellos dicen, creo que mi papá el que contaba una historia de esto, le decía, no, yo soy cristiano, pero mi machete no. No, un momento. No, eso no tiene cabida. ¿Cómo así que su machete no es cristiano? ¿Pero el machete se maneja solo? No. Tiene una cantidad. Usted se sorprenderá a veces cristianos que dicen cristianos que quieren arreglar las cosas a puños, a palos, a piedras. Y ahorita añado algo más. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2, 24. Voy a ir un poquitico rápido, 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces la palabra pendenciero no solamente debemos limitarla a las peleas físicas. No, que no sea boxeador el pastor. No, pero también tiene que ver con las palabras verbales. Porque a veces las palabras pueden golpear más duro que un puñetazo. El anciano no debe utilizar palabras crueles o abusivas o vengativas contra cualquier persona, sin importar cuán mal haya sido tratado. ¿Qué dice Romanos 12, 18? ¿No? Si es posible de ti, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y miren que el Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo. El apóstol Pedro, allá en 1 Pedro capítulo 2, 23, nos presenta el ejemplo del maestro de maestros, Jesucristo. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 23. Quien cuando lo maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo amonestó a Pedro por esa actitud peleadora. ¿Recuerda? ¿Cuándo fue eso? Cuando le mochó la oreja a Malcolm, ¿no?
Es más, dice un comentarista, ¿no? Un predicador, perdón, que lo más seguro fue que Pedro apuntó a la cabeza. Sino que de pronto pegó en el casco y se resbaló, lo que sea, y le terminó mochando la oreja. Es un acto de irresponsabilidad y de violencia. Por muy piadoso que salga, no es que estoy defendiendo a Jesús, o sea, Jesús se defiende solo. Hermano, el creyente no puede meterse en esas cosas. Es mejor dar la vuelta y decir, aquí corrió que aquí murió. La mejor defensa muchas veces es esa. Pastor, es que me quiere pegar, pues salga corriendo. Pues sí, salga corriendo. Pues que usted se queda ahí, porque la Biblia dice que ponga la mejilla izquierda. Sí, convencido. No, David no huyó muchas veces. No, simplemente si me van a pegar, voy retrocediendo y nos vemos. No hay necesidad de exponerme a que me golpeen y que luego pues se levanten las pasiones internas y terminemos boxeando. Y en lugar de arreglar el problema, lo vamos a ¿qué? Empeorar. El creyente tiene que ser sabio. Y lo que dice Colosenses 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que si alguien lo insulta a usted, entonces, bueno, pastor, no lo voy a golpear, pero entonces le voy a recordar hasta de qué se va a morir. Tampoco. El creyente tiene que guardar ¿qué? Silencio. Recuerde, la blanda respuesta apacigua la ira. Y aquí dice, si alguno tiene queja, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Hermano, tenemos un estándar diferente. Tenemos diferencias claras. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿soy yo de esos pendencieros? Vamos al quinto y último punto. Dice el versículo 7, ese hombre de Dios no debe ser ¿qué? Codicioso de ganancias deshonestas. Primer mandamiento, no a la codicia. Hermano, la codicia la Escritura la describe también como ¿qué? Idolatría. Porque pone la confianza en ¿qué? En las riquezas o en el dinero y no en Dios. La codicia muestra un corazón descontento con lo que Dios te ha dado. Porque siempre la codicia quiere más y más. Yo a veces veo programas del FBI donde han atrapado a ladrones simplemente ¿por qué? Por la codicia. Porque la primera vez robaron y robaron bueno y les salió bien. Y continuó el negocio y luego lo atraparon. La codicia. ¿Y sabe por qué mucha gente hoy mismo está atrapada en algunos lugares de esas situaciones? Por codicios. ¿Sabe? Dijo alguien que la codicia, o el que tiene la codicia, es pariente de Judas y de Demas. Los dos amaron más al mundo que a Cristo. Amaron más el dinero que a Cristo. Entonces, hermano, el dinero en sí mismo no es pecado. La Escritura dice que el pecado es ¿qué? El amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, no codicioso, dice el pasaje, de ganancias deshonestas. Ahora, note que el problema no son las ganancias. ¿El problema cuál es? Porque es que alguien puede ganar las cosas de forma correcta. Por ejemplo, si usted luego se convierte en un escritor de talla mundial y usted escribe un buen libro y luego iba a vender su libro y lo venden por todo el mundo, pues, hombre, usted va a tener ¿qué? Ganancias. Y si lo hizo honestamente, ¿es eso ganancia deshonesta? No. Si luego, por ejemplo, alguno de los muchachos empezó a estudiar y se hizo el mejor en su profesión, en lo que eligió, y luego lo llaman de todo lado y se vuelve famoso y lo hizo honestamente, ¿es eso ganancia deshonesta? No, entonces que nadie va y diga ahorita aquí, pues que yo, no sé, conocí a alguien por ahí y me dejó una herencia y gané dinero y será no, si usted no es ganancia deshonesta.
El problema está aquí, dice Pablo, las ganancias deshonestas. Se refiere a la persona que sin honestidad, sin integridad, busca riquezas y prosperidad económica a cualquier costo. Es la persona que acumula dinero mintiendo, engañando, pues lo mismo, ¿no? Sacando ventaja de los demás, manipulando los sentimientos de los demás, las emociones. El problema no es vender algo. El problema es, hermano, inflar el precio y engañar a la persona. Ese es el problema. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y el apóstol Pablo está diciendo a través de Tito. Es aquella persona que está ganando ese dinero deshonestamente. Dice, a ese hombre tiene que examinarlo, porque si es alguien que le gusta ganar el dinero deshonestamente o tiene amor al dinero, va a tomar la iglesia como fuente para robar dinero. Por eso luego usted escucha gente diciendo, no, que pastor no sé lo que cosa se robó. Bueno, eran personas avariciosas, codiciosas, y cuando vieron la oportunidad allí, wow, la oportunidad perfecta. La iglesia no puede tener líderes que amen las ganancias deshonestas, ni siquiera líderes que amen el dinero, porque eso los va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Tristemente hoy se ha levantado una enseñanza diabólica llamada la prosperidad, donde los únicos que prosperan son los dirigentes de esas cosas, son los únicos que prosperan. Y eso está comprobado, que los únicos que prosperan son ellos. La persona que está ahí suelta y suelta y suelta y suelta por las manipulaciones que le hacen, a esa persona sigue en las mismas. El prosperado es otro. Y luego toman versículos como que dice, es que la Biblia dice que al que Dios no, ¿cómo es que dice ese pasaje? No, le será quitado y al que no da, algo así dice el pasaje. Y luego dicen, ay, aquí no queremos que a nadie Dios le quite, ¿cierto que no, hermano? Amén, no queremos. Bueno, ya sabe qué tiene que hacer. Empieza a soltar billetes. Eso son manipulaciones, eso es ganancia deshonesta. Eso, algo así por ahí dice el pasaje, ya no me acuerdo. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Sabe qué dice la palabra sobre eso? Vaya conmigo a 1 Timoteo. Mientras usted lo busca. Seis. Esa enseñanza a grandes rasgos, hermano. Dios dice, da dinero y Dios te dará tanto. Sus términos son pacte con Dios, siembre, dé un paso de fe, primicia. Toda una cantidad de cosas para manipular al creyente. Esas son ganancias deshonestas, hermano. Tener que estar usted 15 minutos dando vueltas, diciendo una cantidad de cosas. Esas son manipulaciones, ganancias deshonestas. Les guste, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Y se enriquecen. Y esas personas, yo soy de los que creo firmemente que los que están allí ya hace mucho rato pasaron de ser víctimas, ahora son cómplices. Hace mucho rato dejaron de ser víctimas. O sea que a mí no me da pesar por ellos, porque digo, son igual de culpables que los demás. Estos días estos días que empezó el año, mi mamá me mandó una foto donde está el diablo supuestamente sentado con Francisco. Y le dice, muy bien, hijo, estás haciendo las cosas muy bien, engañando a la gente. Y Francisco le contesta, bueno, lo que pasa es que es fácil cuando la gente no lee la escritura. Y yo le dije, yo compartía con mi esposa la fotico y decía yo, pero es que eso no solamente pasa en Roma, eso pasa aún dentro de aquellos lugares que decimos que somos cristianos. Miren lo que dice 1 Timoteo 5, 6, 5 y 10. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Está hablando de esos falsos maestros que toman la piedad, o sea, el evangelio, como fuente de ganancia. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
De tales apártate. Apártate de ellos. Ahí no dice, quédese ahí, oré por ellos para que a ver si cambian. No dice, fuchi, fuchi, flu, flu, vuele, váyase. Por eso de que no son víctimas, son cómplices. Persona que no lee la escritura está allí participando de lo mismo. Porque si la gente no les creyera sus cuestiones, y esto no es cuestión de celos ni de envidia, no, Dios me libre. Esto es hablar la verdad de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, nada podremos sacar. ¿Vio? Derribada esa enseñanza diabólica que hay. Versículo 8 o 7. No, sí, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad y fueron atrapados de muchos dolores. ¿Por qué se extraviaron de la verdad? Por el amor al billete. Porque por amor a alcanzar billete empiezan a hacer una cantidad de cosas totalmente antibíblicas, sin importar qué pasa con las almas de las personas. Un día darán cuentas. Hay que huir de esas enseñanzas. Porque todas esas personas que enseñan esa enseñanza de la prosperidad, en lugar de fomentar una vida de piedad, fomentan una vida de ¿qué? De avaricia y de codicia, de avaricia y de no contentamiento. No encuentro la palabra. ¿Ah? Infelicidad, gracias. Una vida de infelicidad. No están contentos con lo que tienen. No es el evangelio de Jesucristo. En lugar de ser una iglesia que vive y disfruta el contentamiento, lo que Dios le ha dado, confiando en que su Dios es su proveedor, su pastor, y que nada le faltará, promueven la inconformidad. Promueven los afanes del mundo. Y miden su estatus espiritual, lo miden en base a cuánto está la cuenta en el banco. Segunda de Corintios 11, 28, 27 y 28. Hoy me voy largo porque, ay, Dios mío. Miren lo que dice. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo se pone como ejemplo y dice, mi interés no es el dinero. Mi preocupación es la iglesia de Cristo. Que crezcamos, que seamos fortalecidos en el conocimiento de Dios. Tercera de Juan dice algo interesante, ¿no? Porque tercera de Juan dice, versículos 7 y 8, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Cristo, sin aceptar nada a los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo que Juan está diciendo, el apóstol está comparando aquellos que predican el nombre de Cristo con la motivación correcta. Dice, ellos no salieron buscando tu comida, ni buscando tu negocio, ni tu salario, ni tu casa, como pasa en algunos casos. No, el verdadero siervo de Dios sale por amor del nombre de Cristo. Y como pastor, por lo menos, yo y todos los pastores, debemos revisar nuestra vida en todo momento delante del Señor para ver cómo estoy andando en base
a esto que Él presenta aquí. Y si oramos para que Dios pueda añadir el día de mañana a crecer y podamos traer otros pastores, pues que sean hombres alineados a lo que Dios enseña aquí en este pasaje. Hermano, usted tiene que orar, y vuelvo y lo digo, aprovecho la oportunidad luego de ver estas características y las que hablaremos la semana pasada. Usted tiene que orar por el pastor, porque no es un superhombre, no es invencible. Porque por la conducta de él el nombre de Cristo puede ser blasfemado. ¿Sabe que uno de los mejores trofeos que Satanás puede presentar es lograr derribar pastores? Porque cuando derriba pastores, las ovejas se dispersan. Entonces, por ejemplo, en la congregación, yo lo cuento rápido esta ilustración, en la congregación donde yo fui pastor por primera vez, una congregación que había crecido. El pastor se fue a estudiar. Cuando el pastor regresó, la gente venía contenta porque ay, el pastor viene, el pastor viene, el pastor viene, el pastor viene. Y ese día estaba toda la congregación porque ese día llegaba el pastor. Estaba la congregación, estaban los vecinos, estaba así la congregación, que cuentan que no le cabía, como dicen en mi país, un tinto a cucharada, estaba así llena la congregación. El pastor, tristemente, tenía mucho amor al dinero, y ese día esa reunión fue simplemente en cuánto dinero hay en el banco y cuánto me tienen que pagar, delante de todos. El que se había quedado ya en la congregación, habían 4 líderes que habían quedado encargados mientras el pastor estaba estudiando. Ya uno de ellos ya se había enamorado del puesto, quería el puesto y empezó la guerra. Ese día hubo una guerra ahí que cuentan los que están ahí que esos salieron llorando unos porque se armó la de Troya. Resultado de la operación, una congregación en ese tiempo que eran como 80, 90 adultos, no eran niños, adultos. Quedaron 15 nomás, los demás volaron. Cuando llegamos y empezamos a visitar en el área, recuerdo tanto que fuimos a un lugar y invitamos a la persona, ¿cuál? La iglesia, allá donde se pelearon el otro día por dinero. No, yo no quiero ir. Le dije, no, mire, yo soy el nuevo pastor, ella es mi esposa. Oh, sí, muy bien, muy bien. Nunca. Muchos de ellos terminaron en el mundo de esa congregación. Hermano, ore. No solo por el pastor de su congregación, sino por otros pastores. Cuando Satanás derriba a esos pastores, hace mucho daño a la iglesia. Ore constantemente, pida para que Dios lo libere de toda tentación, que el temor de Dios siempre esté en la vida de ese pastor, para que él no sea arrastrado por las tentaciones, sobre todo para que estos 5 no que nos presenta el apóstol Pablo aquí en Tito sean parte de su vida. Porque siempre surge la tentación de decir lo que la gente quiere escuchar para que las congregaciones estén llenas. No confrontar el pecado para que las congregaciones estén llenas. Hermano, no pare de orar. No pare de orar para que el pastor siempre esté alineado al modelo bíblico dentro de sus limitaciones personales e intelectuales. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, permite que lo que me corresponde a mí como pastor, Señor, yo pueda examinar mi vida a la luz de tu palabra. Señor, y cada día poder ser ese administrador fiel del rebaño del Señor. Señor, y también oro por aquellos que les da la oportunidad de enseñar en nuestra congregación para que también puedan ser fieles al enseñar tu palabra. Señor, tomamos un tiempo para orar por los diferentes pastores a nivel mundial, Señor. Señor, de forma más específica, los pastores de quizás nuestra asociación aquí.
o convención aquí en el estado de Alabama. Padre, para que tú fortalezcas a cada uno de estos hombres, para que tú les des la fuerza necesaria para seguir firmes. Lo más importante, para que cada uno de estos principios que Pablo presenta a través de Timoteo, de Tito, Señor, puedan ser una verdad en sus vidas. Señor, y si en alguna área quizás estamos fallando como pastores en estos requisitos, Señor, que con humildad y con un espíritu enseñable podamos examinar nuestra vida. Señor, o si alguien nos hace ver que quizás en alguna área estamos fallando, Señor, que podamos con humildad hacer el correctivo necesario. Señor, para honrarte primeramente a ti, segundo, para seguir calificados en el servicio que tú nos has encomendado, y tercero, Señor, para dar ese buen ejemplo, porque un día seremos llamados a cuentas. Amante Dios, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.